Muy bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la porción semanal de Mishpatim, la cual comprende entre el capítulo 21 y versículo 1 del libro de Shmot, o sea, Éxodo en castellano, al capítulo 24 y versículo 18. Hoy trataremos el tema los procedimientos para los extranjeros y le invito para que me acompañe a orar. Buen Dios, te damos gracias por tenernos acá. Gracias por poner en nosotros el deseo de estudiar la Escritura, haciendo esa conexión que los apóstoles en Hechos 15 nos pedían que hiciéramos, nos, que fuéramos instruidos en tu Torah, que fuéramos instruidos en la ciencia y en la justicia. Eso es lo que pedimos en esta ocasión y te pedimos que nos guíes a hacer las conexiones que tenemos que hacer todos juntos en el nombre de nuestro Redentor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces, como siempre me gusta introducir el tema, y la semana pasada veíamos la porción de Yitro, pero como ha sido nuestra costumbre, más que recordar lo que vimos la semana pasada, yo quiero recordar qué fue lo que vimos en el primer año de las porciones. Y veíamos ahí que habíamos establecido la palabra Mishpat como un procedimiento y por eso el nombre de esta porción pues recibe esa traducción. Vimos que habían dos palabras que se usaban para describir a las multitudes de las personas. Uno era Am, que se traduce como pueblo, que tiene un origen, y Goy, que no tenían realmente, era una nación sin origen, no se sabía de dónde venían. Y aterrizábamos en que la escritura, la Torah del Señor, tiene dos grandes asuntos, las promesas y los procedimientos. Este año queremos ser un poquito más específico dentro de lo que el significado de la palabra mishpat quiere decir. El plural de mishpat es mishpatim y como ya he dicho, vamos a traducirlo como procedimientos y ahora se dará cuenta usted también. ¿Por qué? Vamos a la escritura entonces. Shmot 21.1, es decir, Éxodo 21.1 y dice así. Y estos son los mishpatim, procedimientos que pondrás delante de ellos. He dejado la palabra hebrea allí para explicar un poquito más con respecto de su significado, porque queremos verla explicada dentro de su contexto y nos va a servir para explicar el resto del capítulo, que es la intención en esta oportunidad. Recordamos entonces que la palabra mishpat, viene del verbo. La mayoría de palabras en hebreo tienen una raíz en un verbo y el verbo shafat quiere decir, lo han traducido como juzgar, pero más que juzgar quiere decir defender. De hecho, el nombre del séptimo libro de la Biblia, que es Jueces, origina su nombre en este verbo. Si el verbo es shafat, shofet es juez o defensor, shoftim es el plural de shofet. Lo tradujeron como el libro de Jueces. Sin embargo, cuando usted hace un recorrido de lectura por ese libro, se va a dar cuenta que más que juzgar al pueblo, se lo sentaban a defender. Entonces, empezamos poniendo la base de que esta palabra está ligada a la defensa del derecho, según Dios. Un mishpat, entonces, procedimiento, cuando nos refiramos ahora a ello en castellano, lo han traducido como juicio. Bueno, realmente ese es el problema, que lo han traducido como ley, como juicio, como muchas otras cosas, pero nosotros queremos establecer que es un procedimiento. Y decimos que es la defensa del derecho o de la justicia según Dios. Por eso le estamos dando ese nombre. Y quiero leer algunas escrituras que nos ayudan a explicarlo y por eso siempre decimos que el mejor, la persona, la mejor forma de explicar la escritura es que la escritura misma sea quien se dé a entender. Y vamos a leer entonces el Salmo 19, versículo 9. Le invito a que me acompañe allá. Dice así: el temor del Señor
es puro. Y nosotros señalamos que lo que puro quiere decir no es en función de sucio o limpio, sino es en función de estar apto o estar inhabilitado. Entonces el temor del Señor es apto, que permanece para siempre, o sea, habilita para siempre. Los procedimientos, mishpatim, le puse la palabra en hebreo ahí, del Señor, son verdaderos. Todos ellos son justos. Y ahora vemos que los procedimientos del Señor están asociados con la verdad, es decir, los mishpatim entonces son la defensa del derecho según Dios, de acuerdo con lo que es verdad para Dios, que por supuesto es una verdad absoluta. Por eso al creyente del siglo XXI le es demasiado importante conectar y comprender cuáles son, porque en este mundo donde vivimos, la verdad se ha vuelto una subjetividad para las personas. Sin embargo, nosotros estamos acá diciendo que la Biblia plantea que lo que Dios dice es la verdad y la defensa de lo que Dios dice, la defensa de la palabra de Dios, de la justicia según Dios, es la verdad. Entonces, esto agregaría a nuestra definición que el mishpat o el procedimiento bíblico es una defensa de la justicia desde la plataforma de la verdad, o sea, desde la perspectiva de Dios. Y esto ya empieza a darnos una connotación muy interesante. Y antes de hablar de mandamientos, que no hablaremos de ello en esta oportunidad, lo que señalamos es que un mandamiento puede contener varios procedimientos. Por lo tanto, cuando hablamos de procedimientos, entonces la Biblia no está hablando de 613 acciones, sino está hablando de muchas más que están contenidas en estos 613 eh, mandamientos o habilidades del carácter de Dios. Vamos a leer otro versículo entonces. Salmo 111, versículo 7. Dice así: las obras de sus manos son verdad y mishpat. Y mishpat. Fieles son todos sus preceptos. Ahora, aquí ya está hablando no tanto de un concepto, sino de lo que Dios hace, de lo que Dios ejecuta. Dios solamente se lo puede leer, se lo puede entender desde que Él opera en la defensa de los procedimientos correctos, verdaderos, y todo esto lo lleva a Él a ser una persona eficaz. Y por eso cuando vemos las parábolas de los evangelios en donde el Señor dice que dio talentos, que eso es una figura de dinero, y a un siervo dio 5, a otro siervo dio 2 y a otro dio 1, se basaba en la capacidad de ellos. No es una injusticia, sino es una búsqueda de la eficacia, porque Dios es eficaz. Entonces, luego vemos que dice, las obras de sus manos son verdad y mishpat y un procedimiento. Y sus preceptos, es decir, lo que Él ha dicho que hagamos, lo que representa las obras de sus manos, son fieles. La forma correcta de poner en práctica un procedimiento es por medio del camino de la fidelidad. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino de la educación bíblica. La palabra fidelidad en la Biblia, emuna, lo que en griego se traduce como pistis, pero que ya en las Biblias castellanas, bueno, en la mayoría de las Biblias, porque también en las Biblias angloparlantes encontramos la palabra faith, se ha traducido como fe, ya dista un tanto del concepto real que la Biblia le da. Hoy en día se habla mucho de tener un ejercicio mental y de creer en alguna promesa que Dios va a hacer, y de esta forma nosotros vamos a lograr que Dios actúe. Este mensaje es un tanto incorrecto. La escritura lo que sí enseña es que cuando nosotros hacemos las obras de su mano,
las obras que Él dice que tenemos que hacer, los comportamientos, los procedimientos que Él dice que va a hacer. Cuando defendemos el derecho desde la perspectiva humana, desde la perspectiva divina, estamos en el camino de la fidelidad. Y esta palabra, también he de decirlo, está ligada a la educación. ¿Cómo funciona esto entonces? Funciona que Dios ha hecho obras con sus manos, esas obras las trasladó a la escritura, sigue obrando en el mundo, pero todo de acuerdo a su palabra. Y el creyente, aquel que llega a Dios por medio de Jesús, ha de someter sus obras a las obras de Dios, a los procedimientos de Dios, de tal forma que en el sometimiento, en el hacer de los promesas, de los procedimientos de Dios, esta persona será educada y Dios causará que sus promesas se cumplan. Quiero leer algo del Evangelio también. Dice Romanos capítulo 2, versículo 20, y recordamos que Pablo aquí está hablándole a judíos que han estado instruyendo gentiles que no conocen a Dios. Y lo que les dice varias cosas, pero en el versículo 20 llega y cierra diciendo, eres un instructor de necios. Los ha estado acusando incluso de decir que hagan, pero ellos no hacían. Y por lo tanto eso lo califica como instructor, de necios, maestro de los faltos de madurez. Y esto es una referencia a los gentiles. Pero ahora le dice algo interesante. Pero tienes en la Torah, en la ley del Señor, la expresión misma de dos cosas. O sea, en la ley del Señor, en la Torah del Señor, en el Pentateuco, para ser más específico, y luego en la interpretación que el resto de la Biblia le da, porque el resto de la Biblia interpreta la Torah, el Pentateuco, tú tienes el conocimiento y tienes la verdad. Tienes la verdad. Cuando nosotros tenemos la verdad, perdón, cuando tenemos la Torah, cuando tenemos la escritura, tenemos el conocimiento y la verdad. Por lo tanto, el hecho de actuar desde esos procedimientos va a hacer que nuestra eficacia con respecto de Dios sea lo que Dios siempre pretendió que fuera. Los procedimientos de Dios son la expresión de Dios del mejor camino al éxito desde cualquier punto de vista, siempre teniendo en mente que esta vida es temporal y que nuestros ojos están puestos, en la Jerusalén celestial. Habiendo agregado todo esto, decimos que entonces los mishpatim o los procedimientos de Dios son la defensa de el derecho desde la perspectiva de Dios, que es eficaz y que es verdad. Y cuando nosotros nos sometemos a ella, andaremos en el camino de la fidelidad, en el verdadero camino de la fe. Regresemos a nuestra porción porque ahora falta dilucidar algo muy importante. La pregunta que nos tenemos que hacer al releer el versículo 1 es la siguiente. ¿A quién se refiere o de quién está hablando? Leámoslo para contextualizarlo. Y estos son los mishpatim, los procedimientos que pondrás delante de ellos. ¿Quiénes son ellos? El contexto no lo aclara tanto hasta que nosotros empezamos a ver los procedimientos que Dios empieza a hablar. Ahora, situémonos por favor. Dios está hablando con Moisés por medio de un Elohim, de un mensajero, y le está dando estos procedimientos. Esto es en el Sinaí. Sin embargo, aquí no hace la acostumbrada mención, ve y dile a los hijos de Israel, o ve y dile a la casa de Jacob, sino que simple y sencillamente pone el pronombre ellos.
El hecho de que los hijos de Israel está ausente en este aspecto, porque es el primer versículo del capítulo 21, y ya venimos de otra cosa en el capítulo 20, nos hace entender que Dios le está hablando a Moisés de otro grupo. Y esto nos lo aclara el contexto. Bueno, ¿y cuál es ese otro grupo? ¿O a qué se refiere Dios con esto? Y tenemos que conectar que cuando Dios finalizara la travesía del Éxodo con el pueblo, los iba a sentar en una tierra que emanaba leche y miel y que seguramente muchas personas se sumarían. Algunas personas vendrían a vivir como ciudadanos, algunos serían insertados. Ya han habido algunos casos como Caleb y algunos otros, Rahab, la ex ramera, etcétera, etcétera. Pero algunos vendrían y no serían parte del pueblo como tal. De hecho, en la Biblia hay una referencia para los extranjeros. eh, Hay una referencia que aparece en el Testamento de los Antiguos que vamos a leer en Éxodo 12, pero también hay una referencia que aparece en los Evangelios que también vamos a mencionar. Esa no la vamos a leer, pero la vamos a mencionar. Eh, con respecto de estas personas que llegaban a vivir entre ellos, pero no realmente se incorporaban a ser parte del pueblo. Esto es necesario entenderlo porque nos va a ayudar a interpretar el contexto de nuestra porción. Vamos entonces a regresar a Shemot, o sea, Éxodo capítulo 12, versículo 43, en donde dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. Y aquí ya traduce a un viajero, esta es la palabra extranjero, que se traduce acá a alguien que viene de otro lado. Sin embargo, lo va a explicar mejor. Versículo 44 dice, pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después de que lo circunciden, perdón, podrá comer de ella. Y aquí hace una distinción, porque el circuncidado era una persona que reflejaba en sí mismo el pacto. En los tiempos del segundo templo, el fariseísmo sobre todo empezó a circuncidar a los extranjeros para aceptarlos en su movimiento. Empezaban con un mikveh, una especie de bautismo, y luego se llegaba a una circuncisión después de un procedimiento, pero lo hicieron demasiado difícil. Aquí todavía no vemos eso. Aquí vemos, por ejemplo, de un esclavo comprado con dinero y por el contexto entendemos que era incircunciso. Eso es decir, que era comprado de otra nación. Y también es importante mencionar que estaba prohibido esclavizar a un hermano hebreo, así por así, a menos que éste tuviera unas deudas, pero entonces ya no era esclavo, sino se convertía en una especie de rehabilitado. Pero ese no es el tema. Versículo 45. El extranjero, y mencionamos ahí la palabra toshab, y el jornalero, zahir, no comerán de ella. Y aquí encontramos los primeros dos eh, extranjeros o tipos de no israelitas que hay en la Biblia. El primero es el Toshab. ¿Y qué era un Toshab? Toshab venía del verbo yashab, que era habitar. Era alguien que había inmigrado, o sea, es un inmigrante. Un Toshab era un inmigrante que llegaba a Israel por sus propios medios, pero que a pesar de llegar a Israel no se hacía israelita, es decir, llegaba, vivía, le gustaba, de pronto tenía algunos medios y se podía sostener en Israel, pero no se acoplaba a la vida espiritual ni a las leyes del pueblo. Los hubo, ellos venían y habitaban ahí y no eran esclavos. El segundo extranjero que se menciona acá es el Sahir. Este era un inmigrante que llegaba a trabajar. Por eso se lo traduce como jornalero, a ganarse la vida. Luego, ya en el tiempo del segundo templo, vemos al Ger Hasha'ar o prosélito de la puerta. Estos eran gentiles
que empezaron a simpatizar en un tiempo cuando la corrupción del templo ya era muy grande y cuando ya existía la congregación pequeña, la sinagoga, la iglesia judía ya existía, empezaron a congregarse ahí y se conocían como los gentiles de la puerta, los prosélitos de la puerta. En el libro de Hechos se les da otro nombre, temerosos de Dios. Cornelio era un Ger HaSha'ar, un prosélito de la puerta, era un temeroso de Dios. Y ahí es que aparece. Y aquí ya tenía otra connotación y ya podemos nosotros ver cómo son insertados en Hechos capítulo 10. Y el cuarto tipo eran el Ger Zedek. Y este es un prosélito de justicia que habían llegado de otros lugares, eran de otras razas, pero querían adoptar la fe de Israel, la religión de Israel. Y entonces ingresaban por medio de un proceso que culminaba con una circuncisión. Y eran considerados israelitas con todos los derechos. También existió en el segundo templo. Entonces decimos que eventualmente en Israel iba a haber especialmente los primeros dos extranjeros que mencionamos, el jornalero y el toshab. Y ellos deberían de recibir una instrucción. Ustedes no quieren vivir bajo las reglas de la tierra porque no quieren adoptar eso como su fe. De todas formas, hay cosas que aquí no se puede hacer. Y esta regulación va para ellos. La regulación de los mishpatim, que ahora vamos a ver, estos procedimientos de acuerdo a Dios, va para ellos y ya va a ver usted por qué el contexto nos lo sigue aclarando. Por lo tanto, leemos el versículo 2. Dice, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Ningún israelita tenía el derecho a comprar un siervo hebreo a otro israelita. Los redimían, buscaban la forma de hacerlo, pero estaba prohibido. Si había alguien que robaba o alguien que se endeudaba y no tenía para pagar, entonces sí que iba a servir a la casa de otro, pero tenía unas prebendas muy distintas. Aquí no estamos hablando de ese caso, aquí se está hablando de comprar un siervo hebreo. Y qué pobreza y qué situación más terrible le pasaría a este hebreo que, a pesar de tener tierra, a pesar de ser nacional de la tierra, a pesar de tener herencia, a pesar de tener las promesas, tenía, se veía involucrado en un asunto tan terrible que tendría que venderse ante un extranjero. Y les está diciendo, mira, aquí no vas a comprar a un israelita para siempre, lo vas a comprar por 6 años. Y el séptimo año saldrá libre sin pagar nada. Si no te parece, te vas. Sigamos leyendo, versículo 3. Ya empieza a dar excepciones a esta regla. Y dice, si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él, por supuesto. Verso 4. Si su amo, es decir, el no israelita, le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y aquí vemos que es porque el, el extranjero le dio una mujer extranjera también y por eso le pertenecen a él. Versículo 5. Pero si el siervo insiste y dice, amo a mi señor, es decir, a un no israelita, a mi mujer no israelita y a mis hijos, que estos son medios, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Y aquí está un caso muy interesante de alguien que a pesar de que nació para ser libre, pero se tuvo que vender a un no israelita, que es trágico, sería una pena muy grande que esto se diera. Ahora cae aún más bajo porque se enamora o se casa con una esclava y ahora está entre la disyuntiva que no quiere dejar a su esposa y tiene que humillarse a esto. En Israel era mal visto, pero era permitido. Y decimos que entonces ya va cuajando el por qué
se encuentra en este tipo de procedimientos aquí que a veces confunden un poco, pero veamos por qué el siguiente procedimiento es muy interesante. Dice, si alguien no israelita vende a su hija como sierva, y decimos, ningún israelita podría vender a su hija como sierva. Dice, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no le gusta a su amo, que la había destinado para sí, es decir, para ser su esposa, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Dice, si la destina para su hijo, entonces la tratará conforme a la costumbre de las hijas, es decir, la tratará como a una israelita. Eso es lo que está diciendo. Pero luego sucede que esta persona pasa algo con ella, esta mujer. Y vea lo que pasa. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. Y aquí el caso es que un no israelita, uno de estos Toshab o Sahir que llegaban, se destacaban tanto que llegaban a tomar a una mujer. eh, les decía que tenían ellos que tratarlas como que fueran hijas. Y luego dice, si toma para sí otra mujer, y algunos han visto aquí la poligamia permitida. En Islam, por ejemplo, la poligamia es permitida siempre y cuando se puedan satisfacer las necesidades conyugales y económicas de la pareja. Pero si nosotros recordamos lo que Génesis 1 ha dicho, creó Dios al hombre y a la mujer para una sola carne, entonces caemos en una aparente contradicción acá. Jesús mismo, el que dio la Torá, ha dicho en el Evangelio más tarde, al principio no fue así. Al principio no fue así, sino que Dios había dicho, o le estaba escrito, para una sola carne. Es decir, la intención original de Dios era que el hombre fuera para una mujer y la mujer para un hombre. Y aquí estamos viendo como que se le permitiera a los israelitas tener más de una mujer siempre y cuando pudieran darle sus derechos conyugales, alimento y ropa. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que está hablándole a los gentiles que ellos, por no estar en la ley de Dios, tienen esta situación. Entonces le está diciendo, a pesar de ese abuso, ¿sabes qué? Si no le das eso, entonces ella saldrá libre sin pagar nada, porque recordemos que era una esclava. Entonces no es una licencia para la poligamia, sino es una restricción para el no israelita. Vamos a ver un par de casos más, porque esto es muy interesante. Dice el capítulo 21, versículo 12. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Versículo 13. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. Y esta es una ley muy interesante en Israel, y aquí ya veremos una variación. En primer lugar, Dios no castigaba con sangre la muerte accidental, sino que habría que hacer una investigación, y si había una muerte con alevosía, entonces tendría que ser aplicado. Así es como se va en Israel, y Dios le está diciendo también al Toshab, al inmigrante, ¿sabes qué? Si te pasa a ti, vamos a tratarte igual y vas a irte a una ciudad de refugio. Después veremos cómo se legisla esto. Por lo tanto, decimos que algunos de los derechos también, lo que la escritura nos está enseñando con estos procedimientos, es que se aplican a los hijos y a los no hijos. Y ya vemos esa variación acá. Aquí vemos dos casos, perdón, muy interesantes. Si existe alevosía, premeditación y deseo de acabar con la vida de un prójimo, sea israelita o no,
la persona tenía que morir. Y no sabemos cómo eran las leyes de las naciones. Los cananeos eran un desorden y ahora Dios tiene que legislarlo para que supieran de antemano. Y aún así esta persona no creyente se fuera a tomar de los cuernos del altar, como queriendo decirse, no, yo ahora sí me voy a convertir. De todos modos, de los cuernos del altar se le iba a ir a traer y se lo iba a ejecutar. Y vemos el caso de un israelita, Joab, quien murió de esta manera. Ahora, el primer caso es, ¿qué pasa si no está al acecho? Si no está a la caza, a la caza, si no quiere infligir daño, sino que simple y sencillamente accidentalmente lo hirió y la otra persona murió. Entonces se aprenden dos cosas de esto. La persona que vive tal cosa y que acaba muerta fue entregada por Dios. Ese era su fin. Estaba destinada a morir. Tenía un edicto de muerte. Aún así fuera accidentalmente. Pero la segunda cosa es el caso de quien lo cometía. Tenía que convertirse en un exilado y esto también era otro trato de Dios para él. Mucho que aprender. Estamos a las puertas de esto. Y yo quiero ver el último caso hoy. Shemot, es decir, Éxodo capítulo 21, versículo 15, dice así: el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá, dice. A Dios no le importaba cómo se hacían las naciones. Es más, sabemos que muchas costumbres de los pueblos antiguos era irse a deshacer de los padres porque se convertían en una carga muy pesada. Quien hiciera esto en Israel, aun así fuera extranjero, sería un reo de muerte. La palabra herir aquí denota una intención de abatir, castigar, menospreciar, hacer cualquier daño a los padres. Y como decimos en Israel, esto no era bien visto para nada. Era pena de muerte. Y el extranjero tenía que entender esto. Lo que quiero señalar es que esta porción tenemos que entenderla de la siguiente manera. Primeramente está dirigida a extranjeros que venían de otros lados y que no estaban acostumbrados a Israel, pero que no querían tomar el hecho de ser parte del pueblo. Dios se legislaba el derecho de se reservaba, perdón, el derecho de legislar aún en las costumbres de los pueblos paganos y decir, mira, si vas a vivir acá, tienes que hacerlo de esta manera. Por lo tanto, tienes que aprenderte cuáles son los procedimientos de Israel. En el Evangelio, que ya vemos un contexto distinto porque ya el templo, aunque existe, ya no es tan respetado por la corrupción imperante en él. Los judíos ya han hecho una obra de hacer proselitismo de una forma deliberada. Y cuando digo judíos me refiero a los judianos, a los israelitas, más que a la religión. Y ellos se han convertido en casas que ahora son predicadoras, que hablan las buenas nuevas y que están abiertas para que el gentil llegue, algo que no vemos hoy en día. Representaba un reto muy grande porque ya ellos no están en control de la situación, sino que es el Imperio Romano. Ya no se puede aplicar este procedimiento tal como cual, sobre todo por la inmigración de griegos que ahora era muy grande en Israel. Por lo tanto, decimos que el Evangelio empieza a abrir congregaciones en todos lados. Y ahora ese pueblo que se congregaba en la congregación de Corinto, o en las congregaciones de Corinto, o de Éfeso, o donde fuera, tendría que legislarse de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá del Señor. Ese es el contexto de la Biblia. Y yo quiero que cuando usted vea esta palabra mishpatim, algunas veces traducida como juicios, conectemos
que se trata de los procedimientos de Dios que defienden el derecho desde la perspectiva de Dios basados en la verdad y cuya práctica nos llevará a la verdadera fe, es decir, nos permitirá caminar dentro de la fidelidad de Dios y el resto ya le toca a Dios hacerlo. Quiero agradecerle por estar atento a nuestras publicaciones. Le recuerdo que estamos haciendo una migración en el cambio de horario de nuestros estudios del sábado a las 4:30 del Evangelio a viernes a las 8 de la noche y le invito a acompañarnos. Que Dios lo bendiga. Suscríbase a nuestras redes sociales y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Hasta pronto.